En este primer videoblog me gustaría mostrarles algo en lo que llevo algunos meses trabajando. Hace un tiempo vi la publicación de un proyecto llamado Cyclone PCB Factory, el cual consiste en el desarrollo de una máquina para el fresado de CNCs utilizando piezas impresas en 3D. El proyecto fue desarrollado por Carlos García en un modelo open source. Bien, la fabricación de tarjetas de circuitos PCB utilizando la técnica del ácido y de la plancha realmente puede llegar a ser muy complicado. Elaborar tarjetas como esta, doble cara, de 15 centímetros por 15 centímetros utilizando la plancha, pues es un dolor de muela realmente. Entonces decidí colaborar en este proyecto para poder facilitarme la vida a la hora de fabricar estas tarjetas electrónicas. Una máquina CNC se basa en un sistema de coordenadas X, Y y Z para colocar la herramienta de trabajo. Un software, en este caso vemos en pantalla el Match 3, interpreta la serie de códigos y posiciona la herramienta en el lugar en el que se tiene que realizar el trabajo. Este es el ejemplo del fresado de un circuito utilizando una máquina de control numérico. Esta es la máquina Cyclone de Carlos García, quien amablemente me permitió tomar este video de su canal. En él se ve la máquina trabajando, fresando un circuito PCB. Lo primero que hice fue juntar todos los materiales necesarios para realizar el proyecto. En la descripción vas a encontrar un link al directorio GitHub de Cyclone PCB Factory, donde encontrarás la lista de materiales para realizar. Parte de la electrónica que voy a utilizar para este proyecto es reciclada, como por ejemplo esta tarjeta, que es un CNC Shield para el Arduino Uno. Para controlar los motores a pasos, este Shield utiliza el driver Pololu A4988, que es el mismo que utilizan la mayoría de impresoras 3D open source. Como la Cyclone es una máquina CNC de 3 ejes, utilicé 3 controladores, uno para cada eje. Con el Shield y los controladores listos, lo siguiente que hice fue realizar las conexiones de alimentación utilizando una fuente de poder de una computadora vieja. Con las conexiones listas, el siguiente paso fue cargar el firmware GRBL al Arduino. Con el Universal G-Code Sender hice las primeras pruebas de los motores. En este caso, mandaba los comandos para que se moviera el motor del eje X. Repetí esta prueba para probar los dos ejes restantes. Con las pruebas básicas de la electrónica terminadas, el siguiente paso fue juntar y ensamblar todos los componentes de la máquina. De las piezas que componen la Cyclone podemos destacar las varillas roscadas, los valeros lineales, los valeros radiales, todas las piezas en color blanco y en color negro que están hechas en fabricación 3D. Para la base de la máquina utilicé una tabla de AAA como esta, a la cual le pegué una plantilla que me sirvió como guía para hacer los barrenos y colocar ahí los tornillos que sujetan las piezas a la base. También hice esta perforación para poder pasar el cableado de los motores y conectarlos al Arduino, que irá colocado por la parte de abajo de la tabla.
En este punto no me había dado cuenta, pero esos dos soportes verticales estaban al revés. Eso lo corregí más adelante. Con la estructura principal terminada, lo siguiente que hice fue armar el eje Y. Para eso utilicé los valeros lineales, los coloqué en su base y luego coloqué las varillas en los soportes. Decidí hacerlo de esta manera porque podía probar la alineación de las varillas y si existía alguna resistencia mecánica en el movimiento de los valeros lineales. Realicé la misma prueba con los valeros de la otra varilla y funcionaban correctamente. Con los 4 soportes colocados decidí hacer una pequeña prueba para ver si la mesa de trabajo del eje Y se desplazaba correctamente y si no tenía ninguna interferencia con la estructura de la máquina. Esta pieza de madera tiene unos bordes que sobresalen y chocan con la estructura de la máquina, por lo cual decidí cambiarla y ahora utilizo una de madera que además es más delgada. Para transmitir el movimiento del motor al eje Y se utiliza una varilla roscada M8. Intenté cortar la varilla con una cegueta, pero fue imposible, así que fui con un herrero y él la cortó por mí. Para armar la transmisión necesitamos la varilla roscada, el engrane, unas tuercas, arandelas y el rodamiento. Ahora vemos la primera prueba del eje Y funcionando y vemos que este se desliza sin problemas. Para armar el eje X debemos colocar 2 varillas lisas en lo que más adelante sostendrá el eje Z. Además debemos colocar los valeros lineales que se encargarán del desplazamiento en el eje X. El procedimiento para armar la transmisión del eje X es exactamente el mismo que se usó para armar el eje Y, solamente que en esta ocasión la varilla roscada es más larga.
Al preparar el motor del eje X, me di cuenta de que al colocar el engrane sobre el eje del motor, este quedaba un poco inclinado, por lo que decidí hacer unas pruebas antes de montarlo sobre la máquina. Aún viendo lo de la inclinación del engrane, decidí probarlo sobre la máquina para ver cómo se comportaba. Durante las primeras pruebas con el eje X me di cuenta que la varilla roscada está un poco doblada, por lo que al moverse genera vibraciones que pueden llegar a atascar la máquina. Más adelante la reemplacé por una que estuviera en buen estado. En cuanto al engrane, me di cuenta que la perforación por donde pasaba el eje del motor era un poco más grande de lo necesario, por lo cual modifiqué el archivo STL para hacerlo ligeramente más pequeño. Lamentablemente no pude grabar mientras montaba el eje Z, así que ahora les mostraré la máquina armada. En Thingiverse encontré unas patas para la Cyclone, las modificé un poco a mis necesidades. Aquí podemos ver el eje Z que no pude grabar mientras lo montaba. Los cables de los motores los pasé por el agujero previamente perforado en la base. Para colocar el Arduino sobre la base, primero lo puse y realicé unas marcas con plumón, posteriormente realicé las perforaciones y lo atornillé a la base. Después conecté los cables de los motores y de la fuente de poder al Arduino Shield, y así tenemos la máquina para las primeras pruebas de funcionamiento. Bueno, eso es todo por ahora. Más adelante subiré más videos con la máquina trabajando, ya sea haciendo diferentes tipos de piezas en madera o en acrílico, y por supuesto haciendo PCBs. Si les gustó el video, por favor suscríbanse al canal para ver más videos como este y más proyectos.